El Jaén al final es un mar de olivos, pero también se está convirtiendo un poco en un vergel de escritores de novela histórica. Teníamos a Juan Eslava, teníamos a Jesús Maeso, Emilio Lara, ahora viene David, y hay cantera en cuanto a autores de novela histórica. Y bueno, pues yo muy contento de que tengamos por aquí, de que sea esta tu primera novela y de que ojalá que tenga. David Gómez es de Linares, donde dicen que 3 huevos son 2 pares. Esa frase no la he entendido nunca y no seré capaz de explicarla. Si eres capaz de explicarla... Mejor prefiero no explicarla. Yo que soy de la capital y soy lagarto, sin ningún tipo de animaversión hacia Linares y sus minas y sus silicosis. Eso es chiste interno. Solo lo entendemos tú y yo. Pero bueno, David es ingeniero, con lo cual es otro ejemplo más de esas personas que sin tener su vocación o su carrera o su forma de vida vinculada a la literatura y la historia, pues tenía esa inquietud dentro y la ha llevado a plasmarla en este libro. Y a mí un perfil que me encanta, porque coincide un poco con el mío, es decir, yo, gente que siempre le ha gustado la historia, que siempre ha tenido interés por la literatura, y que al final si consigue escribir un libro, pues chapó y enhorabuena y todo el éxito del mundo y a mí es una cosa que me gusta. Me estaba contando David que él tenía claro que si escribía algo y volvía a escribir sobre la guerra de Marruecos porque hubo una época histórica que le había marcado desde chico, que se acordaba de ella del colegio, y tiene una particularidad, y es que vivía cerca de la casa del teniente de la Legión Ochoa Olaya, que fue muerto en la batalla de Atatén, allí también por el año 1920. Con lo cual, ahora que nos cuenta también, esa de viene ese. La novela está ambientada en el sitio de Iguelime, no en el sitio de Higuaín, no en el sitio de Iriba y no en el sitio de otros nombres raros que a todos, o a mí el primero, me venían a la cabeza cuando leí la novela por primera vez. Porque Iguelime hay que aprendérselo, el nombre. A mí por lo menos me costaba mucho y me confundí. Y esa guerra de Marruecos, de la que ahora se cumplen 100 años, como somos tan buenos en este país con un aniversario recordando la historia de las cosas buenas, y aquí pasa todo inadvertido, no nos acordamos de nada, pues imaginaros lo que nos vamos a acordar de lo que puede ser la mayor catástrofe reciente de la historia de España. Yo lo consideraba, si estoy equivocado me corrijas y tú ya nos darás tu opinión, un Vietnam español. Un Vietnam del que en Estados Unidos han hecho miles y miles de películas, que a todos nos suena, que a todos nos conocemos y que todos sabemos lo que es que no sentir las piernas, pero que aquí en España hay una elipsis. No queremos hablar de él, estamos muy orgullosos de la batalla de Bailén porque los franceses nos subestimaron y fuimos capaces de vencerlos, pero no recordamos cuando nosotros subestimamos a los levantamientos por Marruecos y a la guerra de Cuba allí, lo mal que se planificó aquello, la catástrofe tan grande que fue, cómo se trató de ocultar hasta el último momento en el que no había noticias y en el que prácticamente aquella versión que llegaba a la península era otra muy distinta a la realidad. Y como para mí, y es opinión personal, y si tenéis otra pues ahora lo debatimos, lo mismo que Hitler, el germen de la Segunda Guerra Mundial fue la Primera Guerra Mundial y la derrota de Alemania, para mí el levantamiento militar y la situación de la Guerra Civil tiene su germen y su origen en la Guerra de Marruecos. Muchos militares, que fueron los que se levantaron contra la República, tenían experiencia en Marruecos, Franco el primero. Y ese malestar o esa sensación de que nos han traicionado, de que hemos sido abandonados y tal, que viene en el ejército, que yo encuentro paralelismo con el ejército, ¿no? O viene de la guerra. Bueno, pues vamos a hablar de esta novela y estamos con muchas ganas de que David nos cuente cosas y que nos explique cómo llegó a esta novela y cómo quiso enfocarla. Pues David, buenos días. Aquí estamos, un placer tenerte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el certamen. Para mí la verdad es que ha sido una alegría inmensa. Este año no es uno de los años con los que uno puede estar más contento, ¿no? Por todo lo que nos ha rodeado últimamente. Pero bueno, este libro pues bueno, me está dando pequeñas dosis de alegría que te animan a seguir.
Y muy contento por estar aquí y contestando a tu pregunta, ¿por qué nace Igeriven? ¿Cómo nace? Pues todo nace de un día en octavo de GB, no sé, 12 y 13 años, cuando mi profesor de las asignaturas sociales, don Pedro Payato, pues ese día nos habla de Marruecos, de la guerra de Marruecos, del desastre anual. Pues digo, ese día tuve la suerte de estar atento, de no estar pensando en Mazinger Z, en esas cosas. Cosas complicadas. Y me quedó marcado. Me quedó marcado pues, la cifra de 10.000 soldados, aquí sabemos que no fueron 10.000, pero bueno, me quedó marcado esa cifra, 10.000 soldados que mueren en apenas 10 días, una semana y media, 2 semanas. Eso siempre me llamó mucho la atención. Como has dicho antes, yo vivía muy cerca de la casa donde nació el teniente Ochoa, hay una placa allí, en Linares, en la casa donde él nació. Hace poco hicimos una jornada de homenaje al teniente Ochoa allí en Linares. Bueno, la verdad que fueron espectaculares porque vinieron de delegación de defensa, el general Vallenilla de la Legión, en fin, ¿Por qué zona está la casa? Justo donde está el juzgado, en la calle del juzgado, ahí está la casa donde él nació, ahí está la planta. Sí, muy céntrico. Y bueno, yo lo he dicho antes, yo soy costalero de la Hermandad del Nazareno, saco al mayordomo, a la Virgen, y la salida estaba ahí, en el juzgado. Y yo todos los años, desde chiquitito, que iba a ver las procesiones y tal. Y esta placa. Y esta placa, y este hombre y tal. Total que bueno, aparte se van sumando cosillas y ya empiezas a rascar un poquito, vas leyendo, vas viendo. Antes no había internet, pero bueno, te metías a la biblioteca de allí, veías cosas y tal. Y bueno, pues siempre te va gustando. Un día llega a mis manos las memorias del teniente Casado Escudero. Bueno, cuenta ahí un poco el periplo. Casado Escudero fue el único oficial que sobrevivió a Igeriven, ¿no? El único oficial. Y contó en su memoria pues, lo que allí pasó. Entonces, me deja eso también otra vez como marcado, es decir, esta gente, no se sabe nada de esta gente, te pones a buscar dónde sale Igeriven y son 2 líneas, un parrafillo que te cuenta que bueno, que fue sitiado y tal, pero del sufrimiento, de lo que ahí esa gente pasó, apenas se habla, ¿no? Y me enfadé porque digo, sabemos lo que pasa en el Álamo, sabemos lo que pasa en Little Bihor, sabemos lo que pasa en las Termópilas, pero no sabemos nada de nuestra historia. Te digo este ejemplo como podría haber sido muchísimo más, ¿no? Entonces, pues me enfadé y dije, pues venga, voy a escribir la novela que me hubiera gustado a mí leer de Igeriven, porque había novelas, sobre todo de la época, ¿no? Y más La Ruta, en fin, y ya en esta época más actual, pues bueno, Lorenzo Silva con El nombre de los nuestros, ¿no? Pero no había mucho más. De hecho, para mi sorpresa, este año tampoco se han publicado más. Tampoco es lo que te voy a decir. ¿Algún ensayo? Ensayo sí. ¿Pero novela? Reediciones. El otro día leí vi que iban a reeditar Imán ahora en noviembre. Digo, por favor, ahora en noviembre. Entonces, bueno, como te digo, me enfadé y dije, venga, pues yo voy a escribir. Y me puse a ello, con la intención de leerla para mí, para tenerla para mi hijo. No esta novela, pero sí la historia de la guerra de Marruecos. Me planifiqué, me proyecté y dije, venga, por la primera y Igeriven, por supuesto. Y empecé con ello. Limitado que de mi casa, porque si yo le digo a mi mujer que mira, el hobby tonto del mes va a ser escribir una novela, que me voy a Marruecos, ¿sabes? Voy al terreno a ver cómo era el campamento, voy a inventarme todo. Irme, me voy, para volver ya va a ser más complicado, porque voy a entrar la llave en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues llamé a Yamelilla, a Vicente Moga, el archivo de allí, me mandó planos, yo el expediente Picasso, expedientes militares, llamé al archivo histórico de Segovia, me mandaron expedientes militares de los soldados oficiales, oficialidad de allí. Y bueno, pues empiezo a hacerme mi cronograma de hecho y veo que hay huecos que no se sabe nada. Pues bueno, empieza a documentar documentales de la Primera Guerra Mundial, porque
entendía que los soldados de las trincheras de la Primera Guerra Mundial pues, podían tener una situación de extremo parecida a lo que esta gente tuvo allí. Un poquito más de calor a lo mejor, ¿no? Un poquito más calor. Y sí es cierto que bueno, que aquello empezó a tomar forma y empecé en el año 2011 y en el 2013 dije, bueno, ya, hasta aquí. Y ya de aquí, pues bueno. No, hace 8 años. Sí, hace un montón de tiempo. Hay que ver el recorrido que tiene un autor muchas veces hasta que ven a hacer sus criaturas. Sí, pero y no tenía intención. Quiero decir, yo la dejé allí en el ordenador, las vacaciones lo añadía, le añadía cosas, porque yo seguía leyendo, seguía viendo documentales, seguía viendo sobre el tema. Y bueno, pues ¿era una historia completa de Marruecos o la parte de Igueribe? ¿Te enfocas desde el principio en la yo, Igueribe? Digamos que lo que yo pretendía era hacer una asociación de novelas donde se tratara la guerra de Marruecos. Los hechos más... Exacto, los hechos más importantes de la guerra de Marruecos. El primero era Igueribe. Y yo, bueno, pues ahí lo dejé, añadía cosas y tal. Y ya un día mi mujer me dice, mira, me tienes harto. Ya con el ordenador. Así que o la manda a cualquier sitio o aquí vamos a poner. Y bueno, por un poco esa vergüenza, de esa timidez, pues la mandé a... Estuve en Amazon, en ebook, con un seudónimo, otro título y tal. Para mi sorpresa se fue vendiendo y ya me volvió a animar mi mujer, me mandaron una editorial, se la mandé a Almuzara por aquello del orgullo patrio de Andalucía y para mi sorpresa ha salido y la han publicado. O sea que, mira que bien. Por los que no conozcáis la novela, enmarcarla un poquito y por explicarlo. La novela nos cuenta la historia de Luis Codrán, que es un niño de familia bien, podemos decirlo, que se ha librado de hacer la mili porque su familia paga, que era una cosa que pasaba en España en aquella época, la mili la hacían los pobres, los que tenían para pagar y que no querían ir a la mili y no iban. Y que aun siendo una familia bien, aun teniendo esas circunstancias familiares, tiene cierta inquietud y le ofrecen ser corresponsal de guerra a Marruecos y contar desde allí pues la evolución de la guerra. Claro, la perspectiva que se tenía de aquí de la península era muy triunfalista, muy de que las cosas iban bien, con lo cual cuando tú empiezas a leer la novela, el protagonista tiene la sensación de que vaya allí a un paseo militar a contar las glorias de España y a hacer un panegírico de lo bien que lo hacemos en Marruecos. Y aunque la novela pasa por Melilla y explica, bueno, pasa por Melilla, antes pasa por Linares de Baeza, que ya tiene mérito, de Linares, y los que habéis venido en tren sabéis que la estación de Linares de Baeza está ahí, aunque yo creo que ahora tiene que haber menos trenes que en aquella época. Hay bastante menos. En aquella, hace 100 años era más fácil hablar de un tren que pasara por Linares de Baeza que ahora. Aterriza, llega a nuestro protagonista Melilla, tiene cierto contacto con los mandos militares de allí, con los reporteros de allí y tal, y cierta vida, pero él decide que aquello no es suficiente y que se va a ir físicamente a Igueribe y que se va a trasladar allí. Y en ese traslado es curioso porque una de las partes que más me gusta, tú incluyes o salteas en la novela la crónica que hace el periodista. Al principio hay un salto, no tiene nada que ver lo que el periodista cuenta con lo que se encuentra. Y hay una evolución de ese personaje en su arco propio en la novela, en el que va cambiando el chip, en el que va adaptando las crónicas que manda a la realidad. Y en el que hay un momento que tiene que decidir si allí se dedica solo a contar o si se arremanga y se pone allí a colaborar con los soldados porque le van a dar la del culo. Y es porque la novela, de cómo empieza a cómo evoluciona, no tiene nada que te sorprende. Porque ya lo comentábamos cuando hablamos ya en el podcast, que al final, y para que no os llevéis ninguna sorpresa, es una novela bélica. Porque la base principal es tratar la fatiga del sitio de Igueribe. Eso es la segunda, para mí es la segunda novedad que tiene la novela. Guerra de Marruecos la primera y la segunda, un enfoque totalmente bélico. Es decir, totalmente de la lucha y de contar el día a día de los soldados. Sí, era algo que bueno, cuando te planteas
hacer la novela, pues tienes cosas que sabes que vas a hacer, ¿no? Que lo tienes claro. Yo tenía claro que quería un periodista, primero porque no lo hubo allí, y quería un periodista allí. Y luego el tema de las crónicas era una herramienta que me facilitaba mucho la tarea, porque me ayudaba a esas crónicas a enlazar capítulos y a contar esa evolución personal del periodista, ¿no? Un poco las primeras son un poco banales, hoy aquí de turisteo, de tal, pero... Las primeras son casi crónicas sociales. Sí, crónicas sociales, mira yo a lo que estaba acostumbrado en Madrid, ¿no? Fiestas, saraos, etcétera. Y bueno, va contando un poco como en Melilla, nada. Pero luego, cuando entra de golpe ya y decide ir al frente, y se da cuenta de lo que era la realidad, ¿no? Entonces, en la novela yo también tenía claro que yo quería que el lector se situara en Igueribe y que no supiera nada de lo que pasa más allá del muro, porque claro, hay novelas que tú estás en Igueribe, pero bueno, el narrador te va contando lo que está pasando en otro campamento, que van ahí, y yo lo que quería era que el lector se sintiera como un soldado del Ceriñola, que tuviera esa angustia de no saber si el convoy que viene va a entrar, me va a ayudar o cómo va a pasar, ¿no? Y el periodista me ayuda mucho a eso porque él tampoco sabe lo que va a pasar, y en sus crónicas pues igual. En esas crónicas él va conociendo, se va quitando, digamos, clichés, ¿no? De patria, de bandera, de lo que ha escuchado, de la soflama, de victorias fáciles y todo esto, y va entendiendo la realidad de las personas, de los soldados que están allí. Esta novela surge para hacer un reconocimiento a esas personas que están olvidadas. Y el protagonista pues las va conociendo. Y aparecen los nombres de los soldados que están ahí en el libro. Yo quería hacerles ese homenaje y todos son reales los nombres. Son reales. No sé, 120 o 130, no sé los que hay, los voy poniendo en el libro, porque Luis hace la foto con este otro, bueno, que anda aquí, que anda allá. Un poco ese rescatar del olvido a esas personas, ¿no? Y bueno, va evolucionando, se va dando cuenta de que, bueno, que no todo son gloria, de que la guerra no es, creo que se lo dice el comandante Benítez al principio, pues ya sabe lo que es una guerra cuando ve allí a la gente morir, ya sabe lo que es una guerra, no es fanfarria, no son tambores, no son desfiles. Esa idealización que se tenía de la guerra en cierto momento, que antes de la Guerra Mundial había ese... Claro, y además en aquella época que tampoco, que se pensaba que estábamos luchando contra 4 pastores que estaban por ahí, ¿no? Y no llegaban a esas noticias, no llegaban a la península, ¿no? Y esa evolución del protagonista, pues creo que era muy interesante, porque creo que también nos pasa a todos. A mí me pasó, yo leía al Guerrero del Antifaz y para mí, tú verás, el Guerrero del Antifaz era el campeón, aquí nadie, no moría ni un cristiano, ¿no? Claro, y luego te vas dando cuenta de que no, de que... Entonces, esa evolución personal, que para mí también me sucedió, pues quería trasladarla al personaje. Y bueno, lo he intentado. Yo la pegada que le puse a la novela, la usaba en su época, era que me faltaba ese contexto histórico. Es decir, una novela que hace esa elección. Es decir, a ti no te explica casi quién hay detrás de la valla, de los límites del campamento y quién es el enemigo. Tampoco te explica por qué están tan cabreados, por qué tienen ese odio y por qué a prisionero que cogen no es que lo juzguen, no es que lo perdonen, no es que lo escarcelen, es que le cortan cierta cosa que le cuelgue y se la ponen en la boca. Y así de crudo está contado en la novela, y así de explícito está contado en la novela, claro. Y yo, que reconozco que con mucho, no sé vosotros, de la guerra de Marruecos, no sé poco, tú pones el foco, ejemplo tonto, pero en la portada, la primera página de los libros de Asterix, ¿no? La lupa en el campamento de Asterix, en mitad de las Galias, ¿no? Pues eso es lo que has hecho con tu novela, poner la lupa en el sitio de Igueribe y explicar con zoom a tope cómo es el sitio de Igueribe. Es cierto, no quería... Primero porque, digo, bueno... Tened en cuenta que la novela, por su grosor, parece iberoamericana, no parece española, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de 300 páginas, no de 500 ni de 600. Claro que no... Me marqué un tope. Acostumbran a algunos autores.
me marqué un tope. Me marqué un tope de 300 páginas y si metía el contexto histórico se me iba. Pero aparte también, yo, como he dicho antes, yo quería que el lector se sintiera muy identificado con el soldado de Ceriñola. Y el soldado de Ceriñola era una persona que está en su campo, que tiene una madre que es viuda, que tiene 2 hermanos, que está intentando llevar un jornal a su casa y que de repente llega y dice, oye, que te han metido la caja de reclutamiento y que te vas. Y que no tienes para pagar. Y que no tienes para pagar y ya cógete el está. petate, vámonos para pagar. Exacto. Y a él no sabe nada de la conferencia de Algeciras, de que Inglaterra le interesaba que España estuviera ahí, no tenía ese concepto histórico. Yo quería trasladar esto rápidamente al campamento de Guinea y intentar que sufra y que pase un mal rato, que sienta sed, que escuche el zumbido de miles de moscas a su alrededor, que huela a muerte, que no voy a decir que preguntar algo a los orines, pero que sepa que allí la gente No, vamos a ver. se bebía eso. Yo he pasado muchas sed leyendo esta novela. Es que te cuenta eso, te cuenta cómo son los sufrimientos casi físicos de los soldados. Te cuenta que orinan en una cantimplora y que le echan azúcar para, como no tienen agua, beberse sus orines. Te cuenta que en un momento dado dejan de escribir porque se beben la tinta. Sí, o sea, allí había que... Cualquier cosa líquida iba para adentro, porque el hambre es una sensación que, bueno, es incómoda, pero la sed no se soporta. Y allí estaban muertos de sed, aislados, sitiados y sin tener claro y sin tener esperanza de que iban a venir a ayudarles. No, aquí yo quería, no sé, vamos por la autovía y siempre vemos la entrada a la salida de la autovía, vemos botellitas de la jarrón llenas de pipí. Ahora eso tú, echarle 2 cucharadas de azúcar y te lo metes para adentro. Para adentro, ¿no? Y no estaría fresquito, precisamente. Y no estaría fresquito. Y además habría, muchos tenían problemas para poder orinar, porque no bebes agua, no puedes. Entonces, muchos se bebieron los orines de otros. ¿Sobra? Sí, sobrevivieron. ¿Me da un poquito? Y yo quería trasladar todo eso, ese sufrimiento, esa angustia, cosas. Yo quería que el lector viera lo que allí había, ¿no? Y sobre todo con los heridos que están allí sufriendo, que tienen sus heridas, que están abiertas, que no hay posibilidad de cura, que no hay un enfermero, que hay una persona, un soldado que lo han cogido ahí, que lo han llevado casi obligado y ahora tú vas a ser el que los cure. Bueno, esa parte ahí quería llegar. Esa parte de la novela es el equipamiento sanitario del campamento, que es uno o ninguno. Cero. Porque en realidad hay un farmacéutico que es el que está haciendo un poco de enfermero y hay una tienda donde se alojan los heridos y que eso más que tienda es un pudridero, porque allí se meten casi por acumulación, no hay herramientas para tratarlo y hay hedor de cadáveres, infecciones no hablemos y todo ese aspecto. Claro, o sea, entrar en esa tienda, no sé, yo me imagino que tendría que ser angustioso. Entonces, para mí el boticario me parece uno de los personajes más fuertes de esto, porque bueno, es un soldado que estaba allí, que le tocó hacer de enfermero. Que daba las pastillas, él no tenía formación ni siquiera. Nada, un mancebo de una botica, una farmacia, ¿no? Entonces, bueno, entra ahí casi obligado y poco a poco pues va haciendo suyo esos heridos que están ahí, porque no puede atenderlos, se ve impotente para ayudarles. Entonces, bueno, creo que ese sufrimiento de ese soldado pues tuvo que ser lo más grande, ¿no? No sé si hubo un boticario en Iguirine, pero supongo que sí, como lo hubo en otros el sargento Vasallo fue digamos el enfermero de todos los prisioneros que estaban en Slir, ¿no? Después del desastre. Había una tienda donde se llevarían los heridos, otra tienda que sería de morgue, todo eso, bueno, fui conformándolo y supongo que realmente hubo allí un soldado que le tocó. Y bueno, pues he intentado que quede reflejado en la novela pues ese sufrimiento que era lo que yo quería, que la gente sepa que había unos soldados que lo pasaron muy mal y que se les ha olvidado y para que se les recuerde. Están dando las campanas de la tía en Santa María
media hora aquí sentado se pasa muy rápido y a lo mejor se pasa un poco más lento, pero sí, yo creo que es buen momento si tenemos 5 o 10 minutillos para que si tenéis alguna pregunta para David, que se la hagáis, por favor. Sí, David, ayer estuvimos hablando de varias cosas de esta novela, pero se me olvidó preguntarte si a mí me sorprendió la novela, pues conozco El desastre de Anual, conozco a Lucema y conocía el Barranco del Lobo. Entonces yo quería preguntarte si para este desastre te has inspirado también o has sacado cosas del Barranco del Lobo. Lo leí todo eso. No tiene mucho que ver porque realmente el Barranco del Lobo, aunque se tituló como El desastre, en cifras tampoco fue tanto. Fueron 1000 soldados que fueron heridos y tal, y 100 y algo que murieron, ¿no? Y fue también una batalla de castigo para ayudar a un puesto que tenía que llevar un convoy, ¿no? Pero sí, ayuda a saber un poco cómo pensaba el rifeño, ¿vale? Y el rifeño no era tonto. Y eso es una de las cosas que, bueno, que fue un fallo de los militares, no de los militares. Bueno, esto a lo mejor me tema jardín, los militares tuvieron su parte de culpa, pero la política también la tuvo y no sé si más, ¿vale? Porque el militar Silvestre estaba guerreando desde los 16 años, Benítez igual, había mucha gente que sabía lo que era una guerra, ¿no? Y sabían que los rifeños no eran tontos. Pero desde la península, desde Madrid, en Madrid, pues bueno, se pensaba otra cosa. Entonces, en el Barranco del Lobo, pues se subestimó al enemigo, y aquí exactamente igual, se subestimó al enemigo otra vez. Se pensó que se podía vencer en cualquier situación, que teníamos los medios, el equipo, y no teníamos medios de equipo. No porque los militares no lo pidieran, no lo quisieran tener, porque se pidió, sino porque desde Madrid no se quiso dotar al ejército en ese momento de material. Se pidieron morteros. No hubo apoyo aéreo en ningún momento, ¿no? No hubo apoyo aéreo. No hubo apoyo aéreo porque pero tampoco... se bombardeó un mercado. Yo creo que por ahí se viene un poco el problema Se bombardeó Asdir, la ciudad natal del Crin, en el día del Zoco. Y entonces, bueno, pues ahí ya hay un poco más de odio, ¿no? Pero luego no hay apoyo aéreo en estos campamentos ni en estos puestos. No, porque tampoco había 2 o 3 aviones que funcionaban. Los pilotos sabían que como bajaran mucho te acribillaban, porque el rifeño tenía una puntería espectacular, nacían con el fusil, y si bajaban mucho te fusilaban y caían. Volaban alto porque sabían que si había algún problema motor, pues bueno, casi medio planeando llegamos a Melilla. Y claro, el bombardeo desde tanta altura a mano, pues se hacía tal un campeón. Tampoco los suministros que pudieron haberle mandado. Nada, no hubo apoyo aéreo. Pasaron 2 aviones, uno de los días del sitio. Pasaron un par de aviones, hicieron un par de pasadas, que está documentado tal, pero ya está. Y entonces, pues bueno, repetimos. Y muchas veces digo que no es que el que olvida su historia está condenado a repetirla, dice, pero yo creo que es peor todavía, que es que como la olvidemos, nos va a venir un pringao o alguien, nos va a contar una milonga, nosotros nos la vamos a creer y nos va a cambiar nuestra historia, ¿sabes? Y también es uno de los motivos de la novela, de que no se olvide nuestra historia para que no venga alguien por ahí fuera y no la cambie. Belén tenía una pregunta. Sí, yo estuve este verano, a ver, yo soy una súper ignorante de muchas cosas y esta yo creo que de la que más a nivel de historia. Estuve este verano en la presentación de un libro, se llamaba El prisionero de Anual, sí, y que había allí no herederos, sino descendientes de... Sí, del sargento Vasallo, su nieto. Sí, exacto. No tiene nada que ver, por lo que yo te he oído ahora, es como si tuviera, tú quieres, yo soy una lectora visual, ¿vale? Entonces, es como si te hubieras puesto con una cámara de vídeo o bueno, a filmar lo que hubiera pasado. Eso es lo que vamos a ver. Es lo que yo he intentado. Porque a mí eso... A mí me gusta mucho el cine y yo quería que mis novelas fueran muy visuales. Exacto. Que el que la lea no tenga que... A ver, voy a volver a releerlo para imaginarme. No, que conforme vas leyendo te estás imaginando, digamos, fotograma la película. Pero porque
porque me gusta mucho el cine y porque también yo soy muy torpe y yo quería hacerlo sencillo para mí, ¿no? Y para mi hijo. Y entonces, pues bueno, la gente que yo le daba el libro a leer, pues decía, dime si lo visualizas. Si no lo visualizas, tengo que volver a... Y esa es mi idea. Me voy a ir al baño a leerlo, sin, porque es que si no, yo decía el otro día que el de Zóbilo tenía los caballos en el salón, otro tenía otra cosa, pero el tuyo, como me lo leí en el salón de casa, la peste va a ser total y no es lo que me voy al baño. Vale, muy muchas gracias, porque me encanta lo que estás contando, está genial. ¿Más preguntas? Me encontré aquí un párrafo, ¿no lo quieres leer? ¿Te anima? Venga. Tampoco lo he buscado mucho, pero como hay varios, este primero. ¿Este no? De aquí. ¿Hasta aquí? No, sigue hasta el punto. Venga, vamos forzando, ¿no? Los párpados de Luis temblaban al compás del sonido de las explosiones que resonaban lejanas. Ni la claridad del sol aquel amanecer, ni las moscas que zumbaban y se posaban sobre el periodista lo habían despertado. Había conseguido dormir a pesar del hedor del campamento. Estaba sentado junto a los sacos terreros, con la cabeza inclinada apoyada en estos. Sus manos, manchadas con la sangre seca del moro que le cayó encima, asían el arma que descansaba sobre sus piernas. En sus ropas se mezclaba la sangre, la tierra y sus propias meadas. Estar siempre en alerta no daba para mucho descanso, y todos hacían sus necesidades allí donde estuvieran, incluso meándose encima. Pasados los primeros momentos de la micción, el líquido amarillento refrescaba, dando cierto consuelo a la bollante carne. Estamos hablando de la página 219-300, o sea que lo gordo viene ahora. Es decir, ya de la página 200 ya estaba reside. Es una manera de decirte eso. Se mencionan muchas cosas que son muy explícitas. A ver, a mí me gusta. Incluso en cuanto a la herida, a cómo, al impacto de las balas, a no sé, te lo imaginas. Pero es que te imaginas, pero creo que has acertado, porque contar otra cosa es suavizar. Sí, ya digo que fue así. Yo lo quería... La guerra así. Efectivamente. No, la guerra desde tu sofá sentado viendo la televisión, pues bueno, no es lo mismo que estar allí, que oler, que yo no he estado en conflicto bélico, yo no he hecho la mili, yo he estado en un... yo hice la prestación en el centro de atención a minusválidos psíquicos ahí en Linares, o sea que yo de mili poco. Pero yo quería remover un poco esa conciencia del que lo lea, que supiera lo mal que se pasa y que no es tanto un paseo, un desfile militar ni nada de eso, ¿no? Y bueno, quizás es un poco, no sé, aprensivo, ¿no? A lo mejor hay gente que pero bueno, yo quería hacerlo de esa manera, quería hacerlo un poco, no cruel, pero sí un poco lo más realista posible, sobre todo para que se sepa lo que pasa a esa gente. Advertido y advertida estáis, decirlo, bueno, no digáis que... Una preguntita rápida. Sí, venga. Sí. Mira, una de las cosas que más me ha llamado la atención, me ha gustado de la novela, son esas crónicas que aparecen en el libro, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si esas crónicas te has inspirado, las has sacado de algunas verdaderas, o eso ya es cosecha tuya, de decir, aprovechando que es un periodista, voy a inventarme yo unas crónicas. No, esas son cosecha propia. Las crónicas surgen, pues a lo mejor un día estás leyendo, estás viendo, ves una fotografía, ves una mirada, esa última crónica, la mirada de la ESA, de lo que es la mirada del soldado de la guerra. Y bueno, dices, joder, es que tú verás lo que tuvieron que pasar. Yo, creo que te lo dije ayer, yo soñé que estaba en Igril. Cuando te centras con el papel, yo llegué a soñar que estaba allí. Y fue algo obsesivo. Tan obsesivo. Y bueno, voy a contar aquí uno. Venga, no lo ve nadie. Lo voy a contar porque ya ha No se lo salido. vamos a decir a nadie. No, te lo cuento porque ya ha salido en otro sitio, entonces ya no gracias. es tampoco ningún secreto. La novela ya estaba en Almuzara. Ya se la había mandado. Bueno, yo cuando le mandé, firmamos el contrato y todo eso, ya lo tenía ellos. Y no sé por qué,
leyendo y tal. Mi mujer no estaban en casa de mi suegra con mi hijo y dije, yo escribo de ellos y yo no he pasado por nada de lo que ellos han pasado, ¿no? Me da vergüenza. Y dije, bueno, venga, voy a pasarse. Vamos a estar el fin de semana sin beber agua. Y no llegué a 40 horas, 36, 28 horas sin beber agua. Y lo mío era chupado, vamos, o sea, yo estaba en el sofá de mi casa viendo la tele, ¿sabes? Durmiendo, comiendo patatas, porque sí, yo tenía ahí patatas del campo. Hay que ver lo que tiene que hacer uno para ir al Mercadona. Tú verás. Y además hice trampas, porque comí zanahoria, o sea, que yo tenía zanahoria y tal. Y la verdad es que, digo, por lo menos sufrí aunque sea un 0,5% de lo de ellos para sentirme un poquito más cerca de lo que ellos pasaron, ¿no? Y lo pasé muy mal, y entonces saber que ellos estaban ahí, al sol, pegados en un parapeto, que si te movías te disparaban, encima no tenías para beber ni nada, que yo cuando llegaron a las 36 decía, ¿pero qué está haciendo ese tonto? Cogí, me metí en la ducha, bebí agua, zumo, ¿sabes? Ahí tumbado. Y mi mujer, ¿qué tal el fin de semana? Y digo, genial, he visto muchas series, ¿no? Y la verdad es que ese sufrimiento yo quería vivirlo, porque al final llegas a empatizar demasiado con eso. Y en el Club Terapia que se nos queda en el tintero, hay segunda parte, está en ello, vamos a tener continuación. Estoy en ello pero no porque, sino porque esa era la idea del principio, contar lo que pasó en la guerra de Te va a Marruecos. publicar también, ¿no? O sea, haga quien quiera. Vale, perfecto. Y si no, ¿sabes? Seguirá en mi casa, con esa idea original de que mis niños sepan lo que ocurrió allí en Marruecos. Pues tenemos que dejarlo ya aquí, que se nos echa la hora encima. Muchas gracias a todos, muchas gracias David. Muchas gracias a ustedes.